Todos tenemos juegos que han marcado nuestra vida, ya sea por los gráficos, la historia o simplemente porque reuní a tus amigos en interminables aventuras. Y como buen niño de los 90, me tocó vivir la transición desde la NES de 8 bits Ok, boomer. al mítico PlayStation con juegos en 3D que se veían mal, hay que admitirlo, pero en su época fueron lo más épico, y de eso hablaremos hoy. La evolución de los motores gráficos en los juegos. El impacto del RTX. No y no. Hablaremos de jueguitos pixeleados. ¡Minecraft! Los videojuegos han marcado mi vida como no tienen idea. Me la pasaba jugando por largas horas sin descanso y era mi manera de ser feliz. Y entre tantos juegos, hubo uno que marcó un antes y después en mi vida. Sí, ese himno de 8 bits que escuchas te debe haber dado una pista. Y si no, permíteme ilustrarte. La mítica intro del Mega Man 3 me cautivó junto al estilo de juego, la dificultad de los niveles y la historia. No paré de jugarlo hasta completar todas sus sagas, en las que descubrí a X, un Reploid creado por el Dr. Light que se enfrentaba a los Maverick a fin de traer paz y prosperidad a un mundo donde los humanos y Reploids puedan vivir en paz. Un mundo que él cargaba a sus espaldas, sobre todo por lo enredada que fue la trama a partir del X5. Sorry, Inafune, sé que no es tu culpa, pero tenía que decirlo. Mega Man te enseña que ser el héroe no siempre es divertido. A veces es la única opción. Y lo entiendo. Te cansaste de luchar y buscas una solución pacífica para no perder más personas o Reploids a tu alrededor. Pero, si tú no los enfrentas, ¿quién lo hará? Al final del día, el único héroe que puede cambiar tu vida eres tú mismo. Espera, si jugaste todas las sagas, ¿eso significa que...? ¿Que está re viejo? Además de eso... Significa que es momento del It's Storytime. Cuando tenía 7 años acompañaba a mi mamá al centro de Lima a comprar mercadería para la librería que tenemos en casa. Mientras paseamos por las galerías, solía detenerme en puestos de videojuegos a contemplar gameplays de lo que sea. Deseaba con todas mis fuerzas tener uno, pero la situación económica era complicada. Como todo niño, rogaba y rogaba por algo. Mami, ¿me compras una Play? ¡Porfa! La próxima vez, cariño. Hoy no me alcanza. Está bien. La próxima vez. Mami, vamos a comprar el Play acabando estas comp. Fíjate que ya es tarde. ¿La siguiente vez? Está bien, puedo esperar. ¿La siguiente vez? Mami, en esa tienda nos venden la Play con 10 juegos gratis casi originales. Mira, tesoro. No voy a poder. Lo siento. No te preocupes, mamá. Yo hice algo peor. ¿Pero qué hiciste? Confía en ti. Güey, no. Seguro creen que la historia termina mal, pero es aquí donde tenemos un dramático giro de los acontecimientos, y es que, con el precio en mente, tenía que buscar opciones. El fracaso no era posible. ¿Cómo un niño de 7 años podría juntar ese dinero? Negocios, chiquitín, negocios. Así que, ¿quieres una PlayStation? Sí, tiene juegos buenísimos y gráficos hermosos. ¿Y qué harás para comprarlo? Estoy pensando vender a mi hermano. ¡Hablo en serio! ¡Yo también! Te declaro Tom Comedia. Hagamos lo siguiente. Ahorra hasta el día de tu cumpleaños, todo lo que puedas. Y yo colaboraré con la misma cantidad. ¿Tenemos un trato? Acepto. Y claro, tienes que aprobar todos tus cursos. ¡Ey, eso es trampa! Tómalo o déjalo. Y ahorré todo lo que pude en mi alcancía de Mickey Mouse hasta que llegó el día de mi cumpleaños y... ¡es bellísimo! Hey chiquitín, antes de continuar con el video, no olvides suscribirte. Tu suscripción me ayuda muchísimo y alimenta a Chiqui. ¿Listo? Genial, continuemos. Con un PlayStation en casa, el poder estaba en mis manos. Tenía un solo objetivo: jugar sin descanso. Y en este camino lleno de aventuras a 32 bits, tuve un maestro cuya experiencia en juegos me guió. Un gamer de antaño, mi padre. Alguien curtido a base de arcade y Atari, que creció jugando Pac-Man, Space Invaders y Tetris, ve con ilusión a su hijo siguiendo sus pasos. Con él pasaba horas jugando Contra en la NES, y con la llegada del PlayStation era momento de jugar Metal Slug. Heavy Machine Gun. Y claro, darle a mi hermano menor un mando desconectado. El trauma fue tal que se volvió pro player en Fortnite. Por esos años era muy popular el anime Yu-Gi-Oh! Y el juego Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories me atrapó. Me sentía todo un faraón entre duelo y duelo, definiendo el destino de la humanidad con un juego de cartas para niños. De hecho, hice un collab con Dreamon, que es un duelo de Yu-Gi-Oh! Entre los dos. Un duelo épico. Se los dejo aquí arriba en una pestaña para que lo vean acabando este video, porque sé que les encantará. Es hora
De dar like, juas, así es. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué hay más allá de los juegos de consola? ¿Siempre tendré que enfrentarme al ordenador? ¿Qué haré si... ¡Wow! ¿Y esa luz? ¡Ah! ¿De dónde sale esa luz? Déjalo. Está saliendo de la caverna. Descubrí los juegos para PC y todo cambió con el Warcraft 3 Reign of Chaos. El estilo de juego volvió a capturarme y con mis amigos íbamos a la salida de la escuela a una cabina de internet a jugar míticas batallas donde nosotros 4 nos aliábamos para derrotar a 8 ordenadores en demente. Era lo más épico que se podían imaginar y de cierta forma fui bendecido. Mamá, necesito una computadora para la escuela. Está bien, hijo. Sé que es caro, pero ir a una cabina a hacer las tareas es... ¡Ah! Está bien. Vamos a comprar una. ¿En serio? ¿Sin peros? Claro. ¿Pasa algo? No. No pasa nada. Cualquiera en mi situación esperaría una PC que con suerte abra Word, pero tuve algo de suerte. Bueno, hijo, aquí está su nueva PC. Wait, ¿es en serio? Pentium 4 es una bestia. Y tiene una tarjeta de video de 1 GB. Puedes hacer de todo. ¿De todo? Claro, como editar videos. ¿Ah? Así me ayudas con las filmaciones del trabajo. No pienso ser tu esclavo. Entonces, olvídate de usar la computadora. Oh no. Dignidad videojuegos. Dignidad videojuegos. ¿Qué harías tú, Rocotodos? No puedes perder algo que no tienes. Ruidos de perico.mp4xd. Acepto. Entonces, ¿estás listo? No lo sé. ¿Qué fue lo último que jugaste? Jugué Clono en la Play, pero el disco se rayó. ¡Sacrilegio! ¡Instalen los juegos! ¿A dónde me llevan? No preguntes, solo gózala. De solo imaginarlo me da asco. Mi pubertad y adolescencia se consumieron jugando y no podría haber sido más feliz. Sí, claro, lo que digas. Y ahí descubrí el mundo del anime más allá de lo que transmitían canales de televisión. Qué gran día, hoy 26 de junio del 2006, para empezar a ver anime online. Un momento, que no conozco ese género, veamos de qué trata. Pero de eso hablaremos en otro video. De momento, lo importante. Nos contarás cómo lo productivo que fuiste con tu PC. Cuando empiezas a jugar no hay marcha atrás, y si decides adentrarte en el mundo de los pros, aún menos. Por esas épocas, la línea que separaba a los chats de los virgins, los pros de los noobs, se llamaba Hamachi, un servidor que permitía jugar online con cualquier persona. Y ahí jugué mi primer torneo de Warcraft 3. Construí un imperio de elfos que paso a paso derrotó a humanos, orcos y muertos vivientes. Llegaron los cuartos de final. Tenía todo a mi favor: la experiencia, la confianza y la PC Master Race. Empezaba el enfrentamiento y mis recursos no paraban de aumentar. Y con esto mis tropas, cazadoras, arqueras, gigantes de piedra. Lo tenía todo y ahí, corrompido por la soberbia y el poder, me lancé al ataque de la base enemiga de manera desmedida y... ¡Sigan! ¡Esos muertos no sospechan nada! Tu dolor será legendario. Aún no me has derrotado. Me aseguraré de que sufras. Ahora, Frostmourne. ¿Perdí? Cuéntame en los comentarios, ¿jugaste primero en PC o en consola? Los estaré leyendo. Y gracias a los chiquis socios que apoyan el canal. Significa mucho para mí y es satisfactorio ver que las recompensas que ofrezco, como los storyboards, los fondos de pantalla o el archivo de Clip Studio Paint con escenas detalladas, han sido de su agrado. Si deseas ser un chiqui socio y disfrutar de estos beneficios, dale al botón que dice unirse. Y si no puedes, no te preocupes. Con llegar hasta aquí y compartir este video me ayudas muchísimo. Es más, cuando lleguemos a los 150k, les regalaré un fondo de pantalla a todos. Y eso es todo por hoy, chiquitín. A la derecha puedes suscribirte, eso apoya muchísimo nuestro trabajo. Y a la izquierda te dejo otro video que sé que te encantará. Y yo soy Duckfuse y yo soy Chiqui. Y te mando un abrazo 2D a la distancia. ¡Chao!